Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos una semana más a Málaga Examen, el espacio que tenemos en esta casa, en Canal Málaga, para el análisis, el debate y la tertulia. Y que hoy vamos a dedicarlo a hablarlo únicamente de economía. Y lo vamos a hacer con 4 expertos. Hoy está con nosotros el periodista económico de Málaga Hoy, Ángel Recio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a la encargada de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, a Patricia Laguna. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Saludamos también a Esther Molina, directora de CESUR aquí en Málaga. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Y por último damos la bienvenida a Juan Carlos Robles, al decano del Colegio de Economistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hechas las presentaciones, me gustaría comenzar el programa de hoy igual que lo hicimos la semana pasada, invitando a nuestros tertulianos a que nos hagan una primera radiografía de cómo está la economía malagueña. Un primer acercamiento en tan solo unos minutos. Y vamos a comenzar con Ángel. Adelante. Empiezo yo. Bueno, lo bueno de empezar uno es que así luego, como todos nos vamos a repetir, porque los datos son los que son y en economía al final son números, al final no nos pisamos tanto oro. Bueno, en cualquier caso, la economía malagueña, al final yo creo que hay una situación contradictoria, ¿no? La verdad es que por una parte Málaga lidera el crecimiento económico andaluz desde hace muchos años. De hecho, desde el 2014 lleva creciendo por encima del 3%, salvo en el último año que creció un 2,6%, pero bueno, está, digamos, en ese top de todas las provincias andaluzas. Luego también llevamos 20 y pico años liderando la creación de empresas en la comunidad autónoma. El tema de las exportaciones, si bien Málaga está a la cola de Andalucía, bueno, la cola de las últimas de Andalucía, es verdad que ha crecido mucho el número de empresas exportadoras y que estamos ya por encima de los 2.000 millones de euros al año. Todos son aspectos positivos, ¿no? Aparte, lógicamente, bueno, pues del turismo, que al final de lo que vivimos y tenemos récord de turistas y también en el aeropuerto de Málaga y tal, ¿no? Eso, digamos, es un poco la parte buena, la parte positiva, la parte macroeconómica. Es decir, tú ves esos datos y dirás, bueno, Málaga va estupendamente. Sin embargo, luego cuando bajas a la población nos casa una cosa con otra. Es decir, ¿cómo es posible que con estos datos, digamos, que tenemos aquí, con esta situación turística y tal, luego, por ejemplo, el salario medio en Málaga, según la agencia tributaria, en el 2017, que es el último dato que he publicado, era de 15.939 euros. O sea, son 3.200 euros menos que la media española. Y esto es poco menos que 1.000 euristas. O sea, al final mucho por un lado, pero por otra parte la gente es 1.000 euristas. Luego hay 146.000 parados en el último mes. La tasa de paro está en el 17%, 3 puntos más que la nacional. Y luego, si vemos los contratos que se hacen, son contratos al 90 y tantos % temporales, ¿no? Y de hecho, incluso muchas personas, bueno, y Patricia está más en estos temas, incluso muchas personas que firman muchísimos contratos temporales en un mismo mes o en 2 meses. Hay personas que firman 30, 40, 50 contratos al año, o sea, porque son contratos basura y el 90 y tantos % de los contratos que se hacen, no todos son basura, pero sí todos son temporales. Y cuando tienes tanto contrato temporal, lógicamente, eso dificulta el consumo de la familia, dificulta la confianza y dificulta que se pueda seguir creciendo de una forma estable. Vamos a escuchar ahora la radiografía que hace Patricia Laguna. Adelante. Desde Comisiones Obreras, como bien dice Ángel, nosotros valoramos prácticamente lo que es el impulso de la economía. La economía malagueña, prácticamente el impulso lo hace el consumo interno. Las exportaciones el año 2018 bajaron con respecto a años anteriores. Entonces, para poder consumir, nosotros tenemos que decir que hay que subir salarios. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora está empobrecida y hay que subir los salarios. De hecho, bueno, en los últimos, tú lo acabas de decir bien, desde el año 2014 hasta 2017 el PIB creció por encima del 3%, siendo Málaga una provincia que lidera a nivel Andalucía, pero sin embargo la media de salario subió solo 0,65%. Es cierto que con la última subida salarial, lo que es salario mínimo interprofesional, en muchos aspectos nosotros que decimos que hay que derogar las reformas laborales. ¿Para qué? Para incrementar la negociación colectiva y con esa negociación colectiva implementar unos salarios que sean algo mejores, si tenemos en cuenta el crecimiento económico que tiene Málaga. Es cierto que nosotros somos exportadores, Málaga es exportadora, pero también necesitaríamos unas infraestructuras que nos permitieran exportar. Nosotros hemos hablado, bueno, pues de la zona de Antequera, la zona de Valle de Guadalhorce, Axarquía también. Bueno, en Axarquía tenemos los productos tropicales, que parece que están en incremento y que además estamos exportando fuera, para que con esas exportaciones no solo crece la economía solo con el consumo, sino también con exportaciones. Es cierto que, bueno, dados los datos de paro que tú bien has dado, Málaga, un dato sorprendente, el mes de abril hemos bajado 7.100 personas que han salido del paro, pero sin embargo hemos afiliado 12.000 personas a la Seguridad Social. Ahí tiene que haber un dato que descuadra, que son 5.000 personas que o vienen del extranjero a trabajar a España,
a Málaga concretamente. En este caso ya el parque tecnológico están implantándose empresas que vienen de Alemania a desarrollar su actividad aquí y el parque tecnológico tiene un problema de movilidad. Entonces tenemos que valorar muchas cosas y Málaga, que además Málaga está creciendo y todo el mundo que viene a Málaga dice qué bonita está, cómo podemos hacerlo. Tenemos que seguir creciendo y todos tenemos que estar en una Málaga que nos permita una visión a futuro. Escuchamos ahora a Esther Molina. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo, estando de acuerdo, los datos son los que son y, por supuesto, no los voy a discutir, ¿no? Yo definiría la situación económica de Málaga, así en esta valoración inicial, que luego entraremos a descender un poco más al bloque, como que Málaga pues, ha recuperado, en términos de producción, yo creo que ha recuperado su músculo. Es decir, estamos moviéndonos en cifras muy en torno al año 2008, o sea, superando ya esos años de crisis, ¿no? Pero paralelamente, pues diría que estamos en una aceleración por inercia. No nos ha afectado de momento todavía la desaceleración, pero es verdad que no sé, yo me atrevería a afirmar que estamos en un momento de estabilidad contenida. ¿Qué necesitaríamos? Pues en términos macroeconómicos, un marco de mayor o de menor incertidumbre geopolítica, porque al final nos afecta a todos, un mayor marco de certidumbre, porque obviamente son las empresas las que crean empleo y lo que quieren es seguridad jurídica y certidumbre. Y luego ya esa certidumbre, ¿cómo la traduciríamos? Pues yo entiendo que en flexibilidad administrativa, en mejora del sector fundamentalmente industrial, por un dato, y es que Málaga lidera en crecimiento de empresas, pero es que el 96% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, probablemente el tamaño importe, si queréis después ya lo analizamos. En definitiva, le falta consolidar más ese tejido productivo, hacerlo más competitivo y en eso se debe trabajar. Pero fundamentalmente se necesita un marco de mayor estabilidad, sin tanta inercia de tantas elecciones una tras otra, no se saben cuáles son los criterios y una persona cuando invierte o cuando quiere emplear, lo que necesita es saber cuáles son las reglas del juego. Y cerramos este primer bloque con el decano del Colegio de Economistas. Bueno, pues más o menos el análisis yo creo que es parecido, coincidimos en lo esencial. Málaga es una ciudad y una provincia en general que está creciendo, sí que es cierto que con algo menos de intensidad que en los últimos años, vamos a crecer este año también por debajo del 3%, casi con total seguridad, pero bueno, estamos en una estructura en que primero crecemos más que la media de Andalucía, de hecho somos las que más crecemos en Andalucía, creamos una de cada 3 empresas que se crean en Andalucía, lo hacen en la provincia de Málaga, y estamos además en mejores condiciones que estábamos antes de la crisis. Nosotros veníamos de una situación en la que teníamos un monocultivo prácticamente en la construcción y también en el sector servicios derivados, sobre todo del turismo. Ahora estamos empezando a hacer más patas que sostienen esta estructura. El modelo productivo sigue siendo básicamente el mismo, pero hemos crecido en otras áreas, el área agropecuaria, la zona en agricultura, estamos exportando. La vía de la exportación que ha permitido salir de la crisis, no solo el consumo interno, sino lo que básicamente ha sacado de la crisis a España en su conjunto, es el aumento de las exportaciones. Ha bajado ahora, sí que es cierto, pero la provincia de Málaga, quien ha contribuido a ello no es la industria, que no tenemos una tasa de industrialización muy baja, estamos por debajo del 5% y esto es muy bajo, pero sí que el área de la zona agrícola, concretamente de la zona subtropical, del aguacate, el mango, estamos exportando más que la industria del aceite, es decir, que menos en dinero, pero sí que más en kilos. Entonces tenemos un área que no somos la huerta valenciana, no somos la huerta murciana, pero tenemos una estructura agrícola un poco mejor. Las capturas en la zona de la caleta de Vélez es una zona de captura espectacular, la zona, por tanto, de pesquera también está creciendo. Sí que es cierto que tenemos muy poco acceso al crédito privado, el sector privado sigue sin financiación suficiente para empezar a acelerar en proyectos de inversión, no tenemos industria y el consumo pues se está tirando con el consumo privado porque ya hemos bajado la tasa del ahorro y estamos ya empezando a consumir nuestros recursos. Pero sí que es cierto que el problema fundamental en Málaga es que la estructura le falta la pata de la industria. No tenemos industria y no hay previsión. El PGO de Málaga no prevé además zona industrial apenas, o sea, de desarrollo. No tenemos donde atraer empresas que vengan y en general, pero yo no creo que es un proyecto desde luego a largo plazo, no creo que esté Málaga resentida ni se vaya a resentir a corto plazo. Los sectores principales siguen creciendo, el sector turístico sigue siendo un torpedo. En el primer trimestre hemos recibido en Málaga 1,7 millones de turistas y los sectores principales están funcionando. Yo creo que vamos a seguir creciendo, lo haremos
a un ritmo moderado, lo haremos a un ritmo pausado, pero un crecimiento entre el 2 y el 3 es un crecimiento sano. El crecimiento explosivo provoca caídas precipitadas. Por lo tanto, yo creo que el seguir creciendo a un ritmo pausado nos permite estar balanceado durante un tiempo. Yo creo que en los próximos años, en principio, no debemos temer por la economía. Sigue creciendo, seguimos creando empleo, 7.100 empleados efectivamente en el mes de abril. Yo creo que vamos a seguir creando empleo. Ahora se acerca una época buena, que es la zona de una época estival, y eso también es bueno, sobre todo en provincias como la nuestra. Pues vamos a seguir hablando ahora del sector turístico porque es la principal industria de nuestra provincia. De hecho, en las últimas décadas nos ha dado datos muy positivos, incluso en los últimos años cifras récords en los cierres de cada año. Por eso, me gustaría saber hasta cuándo vamos a tener estos buenos datos, podemos morir de éxito y sobre todo una pregunta que ya esbozaba Juan Carlos Robles, si es necesario cambiar el sistema productivo de Málaga. Comenzamos contigo, Juan Carlos. Bueno, más o menos me tengo que repetir. El modelo productivo no es algo que se puede decir por decreto, igual que los salarios, la subida por salario. Bueno, porque se hagan 900 y por qué no 3.000. Es decir, yo creo que el modelo productivo tiene que estar basado en una estrategia a largo plazo, es decir, qué queremos que haga Málaga, qué modelo económico queremos aquí, y fundamentalmente el que nos falta, el que es esencial, entiendo que es el industrial. Si no tenemos una perspectiva de que aquí lo que creamos más empresas que nadie, pero las creamos, básicamente creamos bares, restaurantes y torres de terciario. No creamos muchas empresas de servicio, pero no creamos nada ni fabricamos nada, tenemos que importarlo todo. Yo creo que lo que faltaría para el modelo productivo seguramente sea la parte industrial, que es de la que carece Málaga. Y por esta parte, ¿qué opináis? Sector turismo, dice. Sí. Hombre, pues yo creo que el sector turismo tiene las cifras que tiene, son incuestionables y Málaga lidera. Lidera el turismo, una de las principales potencias turísticas de España. ¿Podemos morir de éxito? Depende. Yo no creo que haya que cambiar el modelo productivo, simplemente hay que trabajar en él. Crear una estrategia a medio y largo plazo que yo entiendo que pasa por mantener nuestro turismo de sol y playa, porque tenemos unos competidores que son fundamentalmente de la cuenca mediterránea, Túnez, Turquía, etcétera. O sea, intentar consolidar el turismo de sol y playa que tenemos, pero trabajar también, que ya se está trabajando, en segmentos, ¿no? En trabajar otros tipos de segmentos de turismo. Se está consiguiendo desestacionalizar parte de ese turismo que se concentra en verano, pero trabajar segmentos como el cultural, que tenemos una potencia grande. Es decir, yo creo que Málaga tiene toda la mimbre para desarrollar pues, turismo idiomático, turismo gastronómico, turismo cultural. ¿Por qué? Pues porque necesitamos turistas que vengan a Málaga y gasten. Porque al final eso es lo que anima el consumo interno, lo que anima la demanda interna. Si yo tengo más clientes turistas en mi empresa de servicios o en mi empresa de hostelería, obviamente voy a poder emplear más, voy a tener mayor capacidad de gasto. ¿Qué hace falta? Pues yo entiendo que subir los estándares, elevar los estándares. Yo tendería a trabajar buscando una excelencia en el sector turístico, con una oferta pues, en instalaciones deportivas de excelencia. Parece ser que es una buena noticia que se va a abrir un nuevo hotel de 5 estrellas en el edificio de La Equitativa. ¿Por qué? Porque eso trae a un turismo con mayor capacidad de gasto y eso al final pues, revierte en la ciudad. Trabajar también en el turismo de congresos, que Málaga ha avanzado muchísimo. Yo creo que esos son los caminos. Creo que estamos en el buen camino, pero como en todo, planificación y estrategia en busca de la excelencia. Lo resumiría así. Patricia. Bueno, nosotros desde el turismo lo que sí valoramos positivamente en Málaga tiene que tener, bueno, los datos lo demuestran, que Málaga el turismo es de marzo a octubre, ya cada vez más ampliamos la zona turística y un problema que sí nos preocupa, que además con planificación debería de resolverse, es el tema de los apartamentos turísticos. Mucha gente, eso yo entiendo que hay que regularlo y os vais al centro de Málaga y veis como yo lo veo, que además trabajo en el centro, veo como hay chicas que cogen ropa de los apartamentos turísticos que hay que regular esos puestos de trabajo porque en algunos casos es economía a veces sumergida y yo creo que tiene que hacerse regulado y en condiciones. Es cierto que nosotros planteábamos algunas de las medidas con respecto al tema de hoteles, que se asignaran el número de estrellas a cada uno de los hoteles en base a una plantilla media que tuviera el hotel. No es cierto como hay algunos hoteles donde tienen algunas estrellas, bastantes, y sin embargo la única parte de la plantilla que forma parte de ella puede ser a lo mejor recepción y sala. El tema de pisos, están subcontratados. Entonces nosotros ¿qué queremos? Queremos turismo, porque Málaga vive de turismo, pero también queremos otra industria que sea adyacente al turismo. Nosotros tenemos un sol, tú lo acabas de decir, porque no una industria de energía renovable. Es que Málaga no tiene industria ninguna. Nosotros antiguamente teníamos Point El Orce, Metalsa, algunas de las empresas grandes, que además la industria genera
empleo de gran valor añadido, donde las condiciones salariales son buenas y las condiciones de los trabajadores, y sin embargo no tenemos ninguna industria. Aquí tenemos una alta rotación de personal, que es cierto que crecemos en empleo, pero mucha rotación. 9 de cada 10 contratos son temporales, lo hemos dicho anteriormente, y si lo unimos a la tasa de temporalidad, los contratos a tiempo parciales no tienen ahora, no se le pone el horario de trabajo. Sí te permiten hacer horas complementarias, pero no horas extras. Bueno, vamos a ver ahora que tanta polémica está suscitando el control de la jornada horaria, a ver si eso nos puede permitir que realmente se haga una regulación buena, del sentido que tampoco hay que alarmarse mucho. Los empresarios, bueno, algunos han puesto en evidencia cómo se va a hacer el control, pero bueno, nosotros lo que queremos es que sea un turismo y turismo de calidad, y para el turismo de excelencia tenemos que tener trabajadores y trabajadoras de excelencia formados, que bueno, que no se remolcillo de mija, que se mantengan las escuelas de hostelería y que sigamos formando gente de calidad. Ángel, adelante. Bueno, hombre, en materia de turismo, Málaga le ha tocado la lotería, ¿no? Tiene posiblemente el mejor clima del mundo, y no por ser chauvinista. Es que cuando viajas a otros sitios del planeta, al final dirás que como el clima que hay en Málaga no lo hay en ningún sitio. Cuando en otro lado no está el monzón, está el terremoto, cuando no está la falla, en fin. Lo que pasa es que, claro, al final eso también te genera, que, lógicamente, yo creo que turismo va a haber siempre, porque, en fin, la gente al final viene aquí y de hecho yo estuve en París la semana pasada y ahí está lloviendo cada 2 por 3, y en Londres y en Alemania, y al final vienes aquí a disfrutar del sol, y turistas vamos a tener siempre. El problema también, lógicamente, eso es que generas una dependencia al final, dependencia de que te venga gente, tanto turistas como luego también inversores, ¿no? Siempre estamos hablando de que tienen que venir más inversores extranjeros, que vengan inversores, pero bueno, ¿y los inversores locales dónde están? Es que al final el valor también se genera con la gente de aquí, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una planta hotelera enorme, pero si tú miras quiénes son los dueños de esa planta hotelera, malagueños, ¿cuántos son? O andaluces, vamos, no digo que sea un malagueño por chauvinismo, sino andaluces. Es que son poquísimos. La mayoría son los Barceló, los Meliá, bueno, y ahora todos los fondos de inversión extranjeros, que son los que se están quedando con los hoteles. Con el Vinci, con el Barceló. Es que al final, si tú miras a nivel malagueño, hoteles así, hombre, digamos que tengan cierto peso, está Fuerte Hoteles, está Peñarroya y poco más. Los demás son todos de fuera. Y al final todo ese dinero va afuera, no se queda. Se queda aquí eso, en el empleado, en el camarero, en el contrato temporal, en el sueldecito de 1.000 euros y tal, pero luego la gran riqueza va afuera. Yo creo que ahí es una asignatura pendiente de, bueno, oye, que el empresariado local también, al final tienes la gallina de los huevos de oro aquí, pero los huevos de oro se los están llevando a otros. O sea que eso para mí es un problema. Luego, bueno, el tema de infraestructura, desde que el aeropuerto se amplió con la Terminal 3 y tal, estamos viendo, está creciendo año a año, ¿no? Ya batiendo récord de turismo todos los años, y en parte también por el aeropuerto. Las instalaciones son cada vez mejores, cada vez más rutas directas, las aerolíneas apuestan por esta zona. Apuestan por esta zona porque los aviones están llenos. Es que tú te vas un miércoles de aquí a cualquier ciudad europea y es que el avión está lleno. O sea, es que un miércoles no en agosto, es en mayo o en abril. O sea, que lógicamente hay demanda, ¿no? Y bueno, habrá que invertir más también en esa infraestructura para que luego también pues, esta gente se consolide. Pero sobre todo, yo creo que eso lo más importante es que al final se genere riqueza propia. Si hablamos de turismo en Málaga, es también de obligado cumplimiento hablar de las vías turísticas. ¿Es necesaria una regulación en estos momentos más exigente que la que hay ahora? Bueno, ahora no hay ninguna. O sea, que yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, sí. Yo creo que es un tema que hay que abordar. Sí o sí. O sea, el ordenamiento jurídico en general, los gobiernos, a cada uno al que le corresponda la competencia, tienen que dar respuesta a las realidades que la sociedad va generando. Y esto es una realidad que la tenemos enfrente, con la que nos hemos topado, y claro que sí, claro que hay que regularla. Por varias cuestiones. Primero, por la propia estabilidad del sector turístico y por el daño que puede estar haciendo en términos de competencia desleal. En segundo lugar, por la propia seguridad de los consumidores y de los usuarios, ¿no? Que cuando accedemos a este tipo de alquiler de este servicio, queremos acceder con garantía, queremos acceder con nuestros derechos asistidos y bueno, y sobre todo pues los estándares de evacuación, de seguridad, de todos los estándares que puede tener cualquier oferta de apartamento turístico oportunamente regulado, ¿no? Al margen de que hay un problema también porque está subiendo el precio del alquiler, no hay alquiler destinado a uso residencial y esto está generando un problema porque la tendencia además, sobre todo de la gente más joven, no es tanto a tengo una propiedad,
sino alquilo. Es que están cambiando también las formas de comprar y de consumir, ¿no? Entonces yo creo que la gente joven opta ya más por el alquiler, entre otras cosas porque son personas del mundo, el mundo es global, no sabes dónde va a estar cada vez tu trabajo, ya no importa tanto o no se tiene tan interiorizado ese sentido de la propiedad. Y creo que eso hay que ponerle coto, hay que ayudar también a las comunidades de propietarios, porque obviamente es un problema para la comunidad. Me parece bien que tengan por unanimidad que dar ese visto bueno por la incomodidad que ello supone, porque yo no puedo pagar la misma cuota de comunidad en una propiedad horizontal que otra persona cuyo piso lo está destinando a un uso comercial, ¿no? A lucrarse, porque los usos comunes pues, no son los mismos, el que hago yo al que hace una vivienda que yo tenga en mi bloque de uso turístico. En fin, yo creo que todas estas cuestiones hay que abordarlas y además yo creo que hay que abordarlas desde un punto de vista europeo, nacional, autonómico y local. Quiero decir, yo creo que esto es una labor de todas las administraciones, cada una en los términos de su competencia. Juan Carlos. Yo creo que el problema es un problema efectivamente en Málaga, pero lo es también en Madrid, lo es en París, lo es en Frankfurt. Es decir, la falta de regulación de las viviendas turísticas está generando un problema incluso vecinal y además que abarca varios ámbitos. Por una parte, los propios vecinos del bloque pues, se encuentran que están incómodos, están molestos porque tienen una afluencia de unas personas que al no ser personas que viven ahí no tratan la vivienda con el mismo cuidado, con el mismo cariño que la persona que es suya la vivienda y vive o la tiene alquilado con carácter residencial. Evidentemente no es un alquiler desde el punto de vista de la ley de arrendamientos urbanos, es una explotación económica hotelera. Entonces, el que no esté regulado está haciendo que efectivamente, como decía Esther, puede crear competencia desleal porque no tiene los mismos requisitos. Tú para abrir la pones en alquiler y se acabó, pero tú para montar un hotel, por pequeñito que sea, tienes trámites todos los del mundo, requisitos, licencia, papeleo y burocracia para aburrirte. Mientras que aquí tú tienes una casita, la alquilas. Esto efectivamente también provoca que no tienen ningún tipo de garantía las personas que son usuarias de esas viviendas. Y hay muchos casos de estafa, muchos casos de engaño, que cuando llega a la casa no existe, que la dirección era errónea, tú ya has pagado el dinero, etc. Y esto te genera también muchos problemas. Pero además está creando un impacto económico en materia de precios, de subida de precios. Está creando tensiones inflacionistas para el alquiler, que la gente que viene a trabajar, pues un desplazado que venga a trabajar porque que vive en Sevilla, en Marbella, o quiere trabajar aquí y vivir aquí, o de Albacete, donde sea, que encuentra trabajo en Málaga, no encuentra una vivienda para estar alquilado. Y en Málaga, que es una ciudad, una provincia concretamente, es importadora de puestos de trabajo, decía antes esa diferencia de datos, efectivamente, creamos más empleo que el desempleo que destruimos. Y esto es porque empleamos gente de mucha parte de fuera de Málaga, porque le gusta Málaga, porque se vive bien, porque tiene un clima agradable y benévolo, entonces a la gente le gusta y le gusta venir aquí a trabajar. Entonces se encuentra con problemas, oye, tengo un contrato por un año de trabajo, voy a buscar una vivienda para un año de trabajo y es carísimo, porque el propietario les resulta más rentable alquilarlo por fines de semana como vivienda turística. Entonces genera tensiones inflacionistas para el alquiler, pero también para la venta, porque ya tanto fondos de inversión como particulares, me quiero comprar una casa para explotarla como vivienda turística. Me compro el piso no para vivir, no para revenderlo, solamente para explotarlo, con lo cual aumenta la demanda artificialmente y está generando subida de precio también en la vivienda, también para comprar. Entonces esta cuestión está afectando a esa burbuja que decíamos antes, que de momento no hay, pero bueno, y además no creo que tampoco que se produzca, pero sí que está afectando mucho y conviene regularlo. Y una cuestión fundamental para regularlo es fundamentalmente ponerle requisitos equivalentes a lo que tenga una protección económica derivada de una actividad hotelera tradicional, que tenga una subida, por ejemplo, a nivel local, pues, también subida de los precios tanto de IBI, tasa de recogida de basura, porque tiene una explotación más intensiva, también un uso más intensivo de los servicios de basura y este tipo de cuestiones. Es fundamentalmente regularlo y además consensuar también con las comunidades de propietarios. El Consejo General de Agentes de Administradores de Finca hicieron una propuesta que nos parece muy sensata, que es que para que alguien vaya a utilizar una vivienda, al no ser un arrendamiento tradicional y por lo tanto estaría en su plena libertad para decidir a quién alquila y a quién no, al tratarse de una actividad económica, de explotación económica turística, pues que tuviera el consenso o la aprobación de alguna mayoría de la comunidad de propietarios. Esto seguramente haría mucho bien y sería una de las cuestiones añadidas a otro tipo de regulaciones que harían falta. Vamos a escuchar a Ángel Recio, pero lo hacemos después de una pequeña pausa publicitaria. No se vayan. Hasta ahora.